Comisión de Salud aprueba indicaciones relacionadas a la interrupción voluntaria del embarazo en menores de 14 y 18 años. Rechazan proyectos sobre fortalecimiento de la regionalización que entrega atribuciones y competencias a la nueva figura de gobernador regional. Sala del Senado aprueba medidas de prevención y protección del embarazo adolescente. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición central de Senado Noticias. A esta hora de la noche, como siempre, los quiero invitar a que me acompañen a revisar qué noticias marcaron esta jornada de día martes 16 de mayo ya, para que me acompañen y así veamos qué pasó, por ejemplo, en comisiones y en la sala de sesiones. Soy Betsabe Fuentes, vamos de inmediato con las noticias. Sigue avanzando el proyecto que despenaliza el aborto en 3 causales en la Comisión de Salud. En la última sesión aprobaron 2 importantes indicaciones que tienen en relación con la interrupción voluntaria del embarazo en menores de 14 y 18 años. Lo pasamos a revisar a continuación. La Comisión de Salud del Senado aprobó en votación dividida 2 nuevas indicaciones del proyecto de ley que busca regular la despenalización del aborto en 3 causales. La primera de ellas se refiere a que en el caso de que una menor de 14 años decida interrumpir su embarazo, deberá contar con la autorización de ambos o uno solo de sus padres, pero si el equipo médico que la trate determina que solicitar esta autorización genera un riesgo para la menor, por ejemplo, cuando el padre o la madre son los agresores o los cómplices de una violación, no se requerirá la autorización de los padres, sino que directamente del Tribunal de Justicia competente. Si a mí me dicen que eso no es quitarle el derecho a los padres de cuidado preferente de sus hijos, no sé lo que es. Porque lo menos que se pudiera hacer, incluso estando en desacuerdo con esta ley, es notificar a ambos progenitores, a ambos padres. La segunda indicación aprobada se asemeja a la primera, pero esta vez en el caso de las menores de 18 años. Cuando éstas sean quienes decidan interrumpir su embarazo, deberán informar a sus padres o a uno de ellos. Pero si esto también implica riesgo para la menor, esta deberá informar a otro familiar adulto o al adulto que la menor indique. Información que también deberá ser considerada para el Tribunal de Justicia competente. Lo que nosotros decimos es justamente si esta niña es el hogar, es la familia la que le ha producido toda esta violencia de amedrentamiento, de sufrimiento, de tortura, de violación, bueno, son los tribunales de justicia y no el padre o la madre los que tienen que resolver el tema. Para la próxima sesión se pospuso la votación de una indicación presentada por la senadora Carolina Goich, que busca reforzar el programa de acompañamiento para las mujeres que decidan interrumpir su embarazo. Esto debido a que, según los senadores de oposición, no tuvieron conocimiento previo de esta indicación y porque falta el pronunciamiento del Ejecutivo y el informe financiero en esta materia. Un programa de acompañamiento que tenía del orden de 3.500 millones de pesos, hoy día se incorporarían 1.500 millones más, es decir, 5.000 millones, lo que es una diferencia sustantiva y fundamentalmente apoyando los recursos humanos, los especialistas, las duplas psicosociales, psiquiatras, para acompañar a las mujeres. Yo llamo acá al gobierno a entender que estamos legislando respecto del derecho a la vida. Estamos legislando respecto a una materia sensible, una materia en la que tiene que haber rigor desde el punto de vista de los procedimientos, desde el punto de vista de los recursos. Aún quedan más de 70 indicaciones que debe votar la Comisión de Salud para recién después de ello pasar a las comisiones de Constitución y Hacienda, por lo que en las próximas sesiones seguirá la discusión en particular de este proyecto de ley. Esto es Senado Noticias y seguimos avanzando con las informaciones. Vamos ahora a qué sucedió en la sala del Senado esta tarde, qué proyectos fueron aprobados por nuestros legisladores. Tomamos ya contacto con nuestro periodista de TV Senado, Cristian Reyes, que ya lo vemos en pantalla y nos va a contar qué sucedió esta tarde. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Betsabe. Una jornada marcada sin duda por la aprobación de distintos proyectos de ley, como tú bien mencionabas, pero también por un homenaje que provocó cierto revuelo por acá en la corporación, tanto dentro como fuera de la sala. Comencemos por lo que fue la aprobación de proyectos de ley. Comenzamos este noticiero de Senado Noticias precisamente hablando de temas relativos al embarazo. Bueno, hay un proyecto que también pretende proteger y también prevenir las repercusiones que tiene, especialmente dañinas para quienes sufren de embarazo adolescente. Se pretende introducir mediante una moción
originada en el Senado mayores orientaciones de tipo de educación sexual, no solo a partir de educación media como funciona hasta ahora, sino que también en educación básica y con un foco especialmente puesto en las jóvenes. Habló de esta materia al interior de la sala la senadora Carolina Goich en esta votación que estaba pendiente, ya se había dado cuenta del proyecto la semana anterior y recalcó entonces algunos de los énfasis de este proyecto de ley. Entonces, ¿cómo somos capaces nosotros a partir de este proyecto de establecer una política pública? Planteamos como parte de los compromisos tener una política nacional en materia de prevención y protección del embarazo adolescente que sea interdisciplinaria. En esto, sin duda, la mirada tanto de educación, de salud, del Ministerio de la Mujer hoy día son fundamentales y esperar que en la discusión en particular efectivamente nosotros podamos aportar acá un instrumento de política pública, que podamos respaldar transversalmente, ojalá en forma unánime, y que sea una señal de cómo en los temas de prevención podemos con una mirada de país trabajar en conjunto en un tema que hoy día es preocupación sobre todo yo creo de la mayoría de los papás y de las mamás. Intervención de la senadora Carolina Goich para un proyecto que vuelve a la instancia de comisión tras ser aprobado de forma unánime en la sala ya para su segundo informe con indicaciones hasta el próximo 5 de junio. Otros dos proyectos que fueron siguiendo el curso del trámite de la sala fue el intercambio recíproco de información con otros países, una iniciativa aprobada de forma unánime que viene a resguardar entonces a propósito del tema migratorio a los viajeros de nuestro país y también las condiciones para quienes ingresan y salen de nuestro territorio. Una iniciativa que también recibió amplio respaldo de parte de la sala y va a la Cámara de Diputados ya en tercer trámite. Luego se concluyó la jornada en cuanto a proyectos de ley, por lo menos, con lo que es el perfeccionamiento del marco regulatorio para los mercados de valores con nuevas condiciones de transparencia y también de asegurar las condiciones para inversionistas a propósito de esta materia, que también es una iniciativa que fue aprobada por la sala, pero que vuelve a comisión para su segundo informe. Dejamos para el final, Betsabe, lo que es un hecho que sin duda marcó esta jornada. Hubo un breve intervalo entre lo que fue la tramitación de proyectos de ley y este homenaje que estaba dispuesto para la figura de don Agustín Edward Eastman, quien falleció, recordemos, a los 89 años de edad el pasado 24 de abril y que de parte de la bancada de la Unión Demócrata Independiente se solicitó un homenaje por parte de la sala del Senado al respecto. Escuchemos precisamente las palabras que fueron pronunciadas ante la corporación por el senador Hernán Larraín, jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente, a propósito de la figura de Agustín Edward Eastman, un ícono de la empresa periodística El Mercurio durante el siglo XX y que fue precisamente elogiado por el senador Hernán Larraín. Así como estaba lleno de talentos y virtudes, también tenía defectos y cometía errores. Era un ser humano. Pero no es nuestra intención canonizarlo en esta sesión, como tampoco lo es demonizarlo del modo que particularmente algunos, muy injustamente, han intentado hacerlo. No, nosotros creemos que don Agustín fue un hombre con un gran sentido patriótico, que deja un saldo muy positivo y favorable al hacer un balance de su vida en sus responsabilidades del Mercurio, mirada desde una perspectiva pública que es la que conocemos y de la cual podemos opinar. El senador Hernán Larraín, jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente, haciendo uso de la palabra a propósito de la figura de Agustín Edward Eastman en este homenaje que hizo la sala ante la sala del Senado, precisamente solicitado por esa bancada. También intervino como orador el senador Francisco Chaguán, jefe de bancada de los senadores de Renovación Nacional. Sin embargo, como vamos a revisar en imágenes, también hubo una manifestación que podríamos decir de alguna manera salpicó el interior de la sala, puesto que, aunque no estaban presentes todos los senadores al interior del hemiciclo, bueno, lo cierto es que el ingreso del diputado Gabriel Boric provocó cierto revuelo respecto a la distribución de algunos panfletos, algún material alusivo y contrario a la persona precisamente del homenajeado en cuestión. Fue a la salida de la sala del Senado donde se realizó un punto de prensa respecto a lo que fueron sus intenciones, su visión de esto, pero al interior de la sala se manifestó también de parte del senador Jorge Pizarro y incluso del presidente de la corporación, el senador Andrés Saldívar, su molestia respecto a la forma en cual se había realizado esta especie de intervención en contra del homenajeado Agustín Edwards. Ya yendo camino a su oficina y rodeado de medios de comunicación, el presidente del Senado, Andrés Saldívar, pronunció las siguientes palabras que revisamos a continuación. Aquí nadie está obligado a asistir a una sesión, ni tampoco me estuvo obligado a rendir homenaje. El homenaje lo hace el comité que pidió su autorización y se cumplió dentro de las normas reglamentarias. Senador, ¿quién pidió este homenaje? La UDI, el partido de la UDI. ¿Y se autorizan todos los homenajes que Normalmente, sí, nunca se rechazado un homenaje.
Siempre que sean personas que correspondan, ¿no? ¿Correspondía en este caso? Sí, en este caso correspondía, es un derecho de la UDI hacerlo y ellos ejercieron su derecho. Y perdón, ¿a quién podría no homenajearse? No Para entender, no y para entender, no porque puedo, no se entiende. no puedo decirle. A mí. Ironizando un poco al final de su mensaje el presidente de la corporación a propósito del derecho que por reglamento hay que aclarar aquello, tienen las bancadas de pedir el homenaje y de parte de la mesa está entonces la potestad de no negarse. Es como cuando se pide la palabra respecto o pedir votación separada, es un procedimiento más dentro de la orgánica del Senado cuando se piden en este caso homenajes y que estos se realicen finalmente. Betsabe, un hecho que marca sin duda, al margen de los proyectos de ley que hemos revisado en este despacho, que marca esta jornada entonces este homenaje a Agustín Edwards. Así es, Cristian Reyes, completo informe de lo que sucedió esta tarde en la sala de sesiones. Que tengas muy buenas noches. Buenas noches. Y seguimos avanzando en otras noticias. A esta hora de la noche, la Comisión de Educación en su última sesión siguió avanzando en lo que es la discusión del proyecto que crea el Ministerio de Cultura, de las Artes y el Patrimonio. Los legisladores han ido discutiendo, por ejemplo, sobre la estructura interna y también el presupuesto que tendrá esta nueva institución. Lo revisamos en la siguiente nota. Con el compromiso de retomar la votación del proyecto que crea el Ministerio de la Cultura, una vez que el actual Consejo coordine los montos involucrados con Hacienda, la Comisión de Educación respaldó la mayoría de los aspectos permanentes de la nueva institucionalidad, esto es, su denominación en plural, su estructura con 2 subsecretarías, un consejo asesor, esto coordinando también la forma en que se presentarán las indicaciones donde ya existe acuerdo. El presidente de la comisión, senador Ignacio Walker, resumió de este modo los avances de la instancia, principalmente lo referido a la presencia en regiones del naciente ministerio y las atribuciones que poseerá. Estamos llegando al final de la tramitación del proyecto que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, como Comisión de Educación y Cultura. Ahora deberá pasar en las próximas semanas a Hacienda. Hoy día hemos despachado prácticamente toda la parte permanente. Se presentarán unas indicaciones formalmente más adelante, pero ya están acordadas. Y lo que va a quedar pendiente en los artículos transitorios, como suele ocurrir en estos proyectos, es qué pasa con el tema de los funcionarios, que tienen garantía plena de continuidad. Vamos a ver en la próxima semana algunas indicaciones que nos quedan formales, pues ya está acordado el contenido, y vamos a ver, muy importante, qué pasa con la continuidad de los funcionarios, ¿no? Sus derechos laborales, los encasillamientos, las plantas, que se delegan en un decreto con fuerza de ley, pero que tienen que mostrarnos aquí cómo va a quedar. La preponderancia de la presencia en regiones de la nueva repartición, así como que en su mayoría esté compuesta por funcionarios de planta, fue destacada también por el senador Ignacio Walker. Sin embargo, su par Ena Fonbar acusó que faltan especificaciones sobre número, funciones y financiamiento para dicho personal. La gran innovación aquí va a ser cómo se fortalecen las regiones en materia patrimonial, y eso va a ser un avance inédito en la historia de Chile. Eso hoy día no está en la ley, está todo entregado a un decreto fuerza de ley, lo que significa que está entregado al Ejecutivo. Entonces, la preocupación nuestra es que acá se diga que se va a tener muchos funcionarios de planta, pero finalmente lo que se haga es que se tengan mucho menos funcionarios de planta o que se tenga mucho menos funcionarios en las regiones o etcétera. Acerca de la falta de certezas en materia de financiamiento del nuevo ministerio, la senadora Ena Fonbar señaló que la comisión quedará a la espera que terminen las conversaciones en curso del actual titular de Cultura, Ernesto Ottone, con el Ministerio de Hacienda, para luego poner esa información a disposición de la instancia para votar los pendientes sobre la naciente repartición. Lo que pasa es que el ministro de Cultura dijo que esto estaba en una conversación todavía con Hacienda. O sea, efectivamente no contamos todavía con lo que realmente Hacienda está dispuesto a poner sobre la mesa para la creación de este ministerio. Esto no puede ser un ministerio de papel, tiene que ser un ministerio real, si es que lo estamos creando. Y para que exista un ministerio real, tiene que existir fondos para financiarlo. Eso hoy día no está claro sobre la mesa y eso es lo que hay que conversar con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de Cultura. El ministro dice que están en conversaciones con Hacienda, así que vamos a esperar que esas conversaciones terminen y luego recién vamos a votar. La Comisión de Educación quedará a la espera que concluyan las reuniones entre el Consejo de la Cultura y el Ministerio de Hacienda, mientras afinan la presentación de indicaciones, lo cual se pedirá hacia fines de mayo para que sean vistas nuevamente en sesión el lunes 5 de junio en Santiago.
Y en otras informaciones, la Comisión de Constitución durante esta jornada rechazó un proyecto que está en tercer trámite constitucional y que tiene que ver con el fortalecimiento de la regionalización y que abre las herramientas necesarias para el traspaso de competencias y el financiamiento de la nueva figura del gobernador regional. Los legisladores rechazaron gran parte de las normativas sobre lo que es este proyecto, así lo señaló el senador Felipe Arboe, quien es presidente de esta instancia legislativa, quien pidió corregir este proyecto de ley. Por ello, se rechazaron gran parte de las modificaciones que tienen relación, por ejemplo, al rol del gobierno en definir las competencias o facultades a los nuevos gobernadores regionales y no, por ejemplo, el Senado. Además, no queda claro, según los legisladores, el financiamiento para esta nueva figura regional. Si la sala del Senado ahora ratifica lo propuesto por esta instancia legislativa, esto posiblemente podría pasar a una comisión mixta. Así lo señalaron los legisladores integrantes de esta instancia legislativa sobre lo que es este proyecto que entrega facultades y competencias a la figura del gobernador regional. Pasemos a escuchar reacciones. Lo que hace este proyecto, hay gente que ni siquiera lo ha leído, es que el Congreso solo renuncia a su facultad de establecer por ley cuáles son las competencias del gobierno regional y se las entrega al gobierno. Y es el presidente de la República que por medio de un decreto supremo le entrega competencias y se las puede quitar. Y eso, a mi juicio, es casi volver a la monarquía, una especie como de realeza, digamos, que le entregue y le quita facultades a un gobierno regional, con mayor posibilidad de conflicto político cuando el gobernador regional va a ser electo. Entonces, creo que está mal logrado, está bien inspirado pero mal logrado. Por eso que rechazamos todas las modificaciones y esperamos que en la comisión mixta se hagan los cambios estructurales que permitan que efectivamente haya una descentralización real para resolver los problemas de la gente de regiones en las regiones, pero que no se generen estos problemas de conflictividad política que hoy día nadie sabe cómo se van a resolver porque el proyecto tampoco contempla un mecanismo de solución. No hay adicionalmente garantías de financiamiento y por lo tanto uno tiene que pensar que el proyecto da una apariencia de delegación de atribuciones, de descentralización, pero no lo logra en los hechos. Plantea, por el contrario, muchas dificultades al tener dos autoridades, una elegida como es el gobernador y otra que es el delegado presidencial, que es el que tiene la mayor cantidad de atribuciones. Ese choque, esa tensión con este conflicto de competencia nos hace pensar que es un mal proyecto. Y con esta información dejamos hasta aquí las noticias. Hemos revisado lo mejor de esta jornada en el ámbito legislativo en este martes 16 de mayo. Como siempre, si quieres saber más información del trabajo de nuestros legisladores, vaya a nuestras redes sociales. Senado.cl, usted puede saber lo que pasó en todas las comisiones y también detalles de la sala de sesiones. En tv.senado.cl es la página web de nuestro canal. Puede saber todo lo relacionado a nuestra programación. Dudas legislativas al mail, como siempre, que vemos en pantalla. Y estamos en Twitter, Senado-Chile, y en Instagram, Senado Chile. Soy Betsabe Fuentes, les agradezco que haya sintonizado TV Senado, se haya informado con nosotros. Ahora quédese la grata compañía de nuestro canal.